Hoy nos toca iniciar prácticamente ya lo que algunos llaman el período de la tribulación. El período de la tribulación va desde el capítulo 4 hasta el capítulo 19. Yo creo que el 4 y el 5 no son parte de la tribulación, más bien es una introducción, es un pórtico que nos va a introducir a lo que viene. Pero antes de entrar ahí, tenemos que ensalzar, tenemos que exaltar el nombre de Dios como creador, el nombre del Cordero como redentor. Abran sus Biblias si las tienen ahí a la mano y vamos a iniciar con el capítulo 4. Oremos. Padre, en el nombre de Cristo pedimos tu ayuda y tu bendición, que nos des una mente clara, palabras sencillas, y que podamos captar el mensaje que tú tienes para nosotros en esta hora. Gracias, Señor, por tu presencia. Bendice a cada alumno donde quiera que esté, que puedan aprovechar este tiempo juntos. En el nombre de Cristo. Amén. El capítulo 4, hermanos, inicia con una invitación. Dice, después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Algunos comentaristas, muy bien, la mayoría de los comentaristas que van aceptando y enseñando la doctrina del arrebatamiento, colocan el arrebatamiento precisamente en este versículo. Hay dos cosas ahí que pueden ayudarnos. Una, la trompeta, se habla de una trompeta. A propósito, solo hay dos instrumentos en el libro de Apocalipsis que son el arpa y la trompeta. Pero aquí dice que la trompeta sonó. Y entonces una voz le dice a Juan, Juan, sube. Algunos, como digo, han interpretado que Juan estaba aquí siendo representante del cuerpo de Cristo, de los cristianos, y el Señor le está invitando a que salga de la situación, que salga del ambiente, que salga del entorno donde va a iniciar realmente la gran tribulación y la tribulación. Por lo tanto, le invita a subir. Ahora, el subir nos da un poquito de más luz en esto. Recuerdan allá en Primera de Tesalonicenses capítulo 4. La Biblia nos dice en el versículo 16 y 18 que el Señor va a venir y va a venir, dice, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Ahí está otra vez la trompeta. Ahora, ¿por qué tres cosas? La mejor manera de explicar esto es que el Señor mismo vendrá con voz de mando, es decir, para los muertos que están ya en Cristo. Vendrá con voz de arcángel para el pueblo de Israel y vendrá con trompeta de Dios para los creyentes que aún están vivos. Así que, uniendo las tres, es un anuncio diciendo el Señor viene. Ahora, hay una palabra clave aquí. La palabra clave es esta. El Señor viene por su iglesia. Y más adelante, después de la tribulación, el Señor viene con su iglesia, que es muy diferente. Entonces, al inicio, aquí tenemos el arrebatamiento. Algunos le llaman el rapto, pero realmente no está Dios robando nada. Más bien es un arrebato. Viene por su iglesia y la va a llevar con él por un periodo de 7 años. Mientras la tribulación está aquí en la tierra en todo su auge, la iglesia va a estar allá arriba con el Señor y vamos a ver eso más adelante. ¿Qué va a estar haciendo la iglesia mientras qué sucede acá en la tierra? Bueno, dice, os conjuro pues, el apóstol Pablo escribiendo a Tesalónica, que ellos deben de entender esto.
que el Señor descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Vamos a ver esto un poquito más cuando iniciemos ya la semana de la tribulación. Pero hoy quiero que nuestro énfasis esté especialmente en el capítulo 4 y en el capítulo 5 de Apocalipsis. El capítulo 4 inicia pues invitando a Juan a subir. Decía, esto es lo que muchos aceptan como el arrebatamiento que invita a la iglesia de Cristo a subir. Dice, al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe, de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Ahora, imaginemos un momentito el cuadro. Ahí está Juan, ha subido, lo han invitado a entrar. Entra y lo primero que ve es un trono y alguien sentado en el trono. Describe el trono. Pero alrededor del trono, dicen los siguientes versículos, habían 24 tronos. Y vi sentado en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios o del Espíritu. Ahí detengámonos un poquito y veamos. ¿Quiénes son estos 24 ancianos? Otra vez, la Biblia no nos dice específicamente quiénes eran. En este capítulo y más adelante, aunque los mencionan de nuevo, no se habla explicando quiénes eran. Entonces, hay prácticamente algunas ideas. Vamos a verlas rápidamente. Eran individuos, dice, o seres angelicales o superiores al hombre, mencionados en capítulo 4, versículo 10, capítulo 5, versículo 8 y capítulo 11, versículo 16. Estos son los mismos, pues, representando en las 4 citas. Pero aquí en este momento, la pregunta es, ¿quiénes son estos seres? Algunos dicen que representan a la iglesia, otros que representan a los israelitas, al pueblo de Israel, otros que representan 12 tribus y 12 discípulos, o sea, los apóstoles. Entonces ahí están los 24. Y otros pues simplemente nos dejan en el aire para que nosotros pensemos quiénes pueden ser. Como digo, la Biblia no nos habla específicamente quiénes eran, pero se ve que eran seres celestiales que tenían autoridad porque tienen tronos que se sientan alrededor del trono principal. Tenían coronas que vienen a darles una personalidad también regia de autoridad. Y estos 24, dice, estaban ahí alrededor del trono. Pero también, dice, había un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes, de modo que ahora tenemos 28 personajes, 24 ancianos y 4 seres vivientes. Otra vez déjeme aclarar la expresión 7 espíritus de Dios. Ya lo vimos la vez pasada. Pero aquí se vuelve a mencionar en el capítulo 5, versículo 6. 7 espíritus de Dios. Yo creí que solamente había un espíritu, alguno puede decir. Pero cuando habla de los 7 espíritus de Dios, está hablando de 7 diferentes funciones del espíritu. ¿Se acuerdan que vimos el texto allá en Isaías, capítulo 11 y versículo 1?
Ahí está una bonita descripción de estas diferentes funciones. Si quieren ver en Isaías capítulo 11, versículo 1 y 2. Saldrá, dice, una vara del trono de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él, ahí está, el espíritu de Jehová. Ahí vienen las funciones. Espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de conocimiento, de temor de Jehová. De modo que no está hablando de 7 espíritus, sino de 7 funciones de un espíritu. Y esta misma explicación nos sirve al llegar a Apocalipsis 4 y 5 y otras ocasiones donde se mencionan los 7 espíritus de Dios. Ahora veamos un momento estos 24 ancianos. Dice la escritura que se añadieron 4 seres más y ahí están todos alrededor del trono. Ahí está una postal ahí que pueden ver la visión del trono, dice, los 24 ancianos y los 4 seres vivientes. Ahora, los seres vivientes los describe también en el versículo 7. El primer ser viviente, dice, era semejante a un león, el segundo semejante a un becerro, el tercero como el hombre y el cuarto como un águila volando. Realmente es, otra vez la pregunta se presenta, ¿y quiénes eran estos 4? Bueno, creemos que era un orden elevado de seres celestiales, guardianes del trono y guían en la adoración y en la alabanza a Dios. Este canto del versículo 8, Santo, 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 ya lo habíamos entendido y visto allá en Isaías otra vez, capítulo 6. Cuando está Isaías, dice, frente al trono, allá menciona no tanto querubines, sino serafines. Y dice que aquellos serafines estaban ahí y estaban entonando precisamente este mismo himno, Santo, Santo, Santo. Hay un himno que cantábamos antes y qué majestuoso era, recuerdan. Santo, 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 Señor omnipotente. Y allí cada uno de los versos iba describiendo el poder, la gloria, la honra que él merecía. Bueno, ahora imaginémonos a estos 4 ancianos y también a los de allá de Isaías entonando casi la misma canción. Santo, Santo, Santo. El Señor es Dios Todopoderoso, el que era, que es y que ha de venir. Eran querubines encargados de ordenar el inicio del juicio. Son ellos los que entregan las copas de la ira de Dios a los 7 ángeles más adelante. Y se comparan, aquí algo interesante, se comparan con la descripción de Cristo en los evangelios. Ahí en el versículo 7, el primer ser viviente, dice, era como un león. El evangelio, según San Mateo, presenta al Señor como rey. ¿Y quién es el rey de la selva? El león, ¿verdad? De modo que el león viene a representar acá al mismo Señor como lo presentan en los evangelios. Mateo lo presenta como rey. Marcos lo presenta como siervo, un becerro. El animal es pacífico, el animal es tranquilo. Marcos presenta a un siervo así en esa forma. Lucas lo presenta como un hombre, y aquí dice el tercero tenía rostro como hombre, y el cuarto lo presenta como un águila volando, alguien que se eleva a las alturas. Y más adelante también lo vamos a ver cuando el Señor habla, y en el capítulo 5, versículo, déjame ver dónde está, bueno, en el versículo 6, presenta al Señor como un cordero inmolado, y luego en el capítulo 5, versículo 5, lo presenta también como el león de la tribu de Judá, la raíz de David,
que ha venido para abrir el libro y desatar los 7 sellos. Eso lo vamos a ver al entrar al capítulo 5. Pero detengámonos un poquito en el capítulo 4 otra vez. No solamente hay un canto hermoso que dirigen estos 4 seres que no sabemos exactamente quiénes eran, pero ellos se han unido a los 24 ancianos y ahora están delante del trono. Miren el versículo 9. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas. Decíamos que ellos eran seres angelicales o seres celestiales que representaban autoridad y también cierto rango real, corona. Pero qué hermoso que ellos no están luciendo una corona para distinguirse de los demás. Es una corona que ellos van a usar para depositarla a los pies de Dios, a los pies del Señor. Hermanos, la palabra de Dios nos enseña que los premios del cristiano son coronas, precisamente. Hay por lo menos 5 de ellas que la Escritura menciona. Allá en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos 7 al 8, la Biblia nos habla de una corona de justicia. O sea, es una corona que el apóstol Pablo está enseñando que el Señor da a los suyos. 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 7 y 8, dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia. Ahí está una corona que se menciona. La otra la encontramos en Santiago, capítulo 1, versículo 12. Santiago, capítulo 1, versículo 12. Dice el escritor de Santiago, hablando de una corona extra aquí. Dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida. Aquí está otra corona. Se habla pues de diferentes coronas. Ya vimos la primera, de justicia. Esa es la segunda, se le llama corona de vida. La tercera está en 1 de Pedro, capítulo 5. Ya que están ustedes con su Biblia en la mano, pues vamos a buscar estos versículos. 1 de Pedro, capítulo 5, y versículos 2 y 4. Apacentad la grey, está hablando a los siervos que cuidan la iglesia, que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, dice en el versículo que sigue, no como teniendo Señor sobre los que están vuestro cuidado, sino ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, Cristo, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Ahí está, otra corona. La corona de gloria, pero también incorruptible. 1 de Corintios, capítulo 9, versículo 24 y 25, subraya la palabra incorruptible. Hay otra corona, pero no es una corona que se pone, sino una corona que Pablo menciona, por ejemplo, cuando le escribe a los de Filipos. Ustedes, dice, son gloria y corona mía. También lo menciona cuando escribe a los de Tesalónica, que ellos eran su corona. Pero realmente no es una corona que él va a depositar después. Pero yo creo que el acto que vemos aquí en Apocalipsis, el acto de que los ancianos vienen a depositar sus coronas delante del trono, hermanos, estas coronas que nosotros en la vida cristiana hemos recibido, no son para que las andemos luciendo ni presumiendo. Son coronas que algún día vamos a poder también llegar ante el trono de Dios y depositarlas a sus pies. O sea, pues, el premio que Él me dio
ahora yo lo devuelvo y lo pongo a sus pies. ¿Cuántas coronas ha usted obtenido? A veces dice, hay un diamante en su corona. Bueno, la Biblia no habla de que las coronas tengan diamantes, pero habla de las coronas. De modo que Dios premia a los suyos, pero no para que las tengan ahí, como digo, para presunción, sino para que el día que llegue tengan ellos algo que depositar como una ofrenda ante su Creador. Y en este caso, los ancianos nos dan el ejemplo en Apocalipsis capítulo 4. Depositan sus coronas, dice, delante del trono, diciendo: el Señor digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Estas coronas significan el reconocimiento del poder de Dios en la creación. Ahí tenemos un cuadro bonito de cómo están los ancianos inclinados depositando las coronas delante del trono. Bien, ahora hablemos un poquito más de los 4 seres vivientes, pero ellos también tienen parte en la adoración a Dios. Los vamos a ver en el capítulo 5. Pero en el capítulo 4 dice que ellos se unen con los ancianos. Miren, yo me imagino un momento de alabanza, de adoración ante Dios, ante el trono, unos postrados dejando las coronas, otros de pie quizá, o también postrados, pero todos cantando y alabando y diciendo: santo, santo, santo. Y luego: la honra y el poder son tuyos, Señor, porque tú creaste todas las cosas. ¿Verdad que esto no nos presenta un inicio de la tribulación? Por eso es que yo creo que la tribulación va a empezar hasta el capítulo 6. Bueno, pero en el capítulo 5 encontramos la presentación del Señor Jesucristo otra vez. Ya lo habíamos visto en el capítulo 1, pero ahora lo vemos con otro papel, con otro ministerio especial que Dios le da. Dice: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono. ¿Quién era el que estaba en el trono? Dios el Padre. ¿Quién era el Creador? Dios el Padre. Aunque Dios el Hijo y el Espíritu participaron en la creación, pero a Él se le reconoce en el capítulo 4 como el Creador de todas las cosas, y por su voluntad existen y fueron creadas. Ahora, en el capítulo 5 dice: Él vio a uno sentado en el trono, el mismo Dios del capítulo 4. ¿Y qué pasa? Y entonces el ángel ve que tiene, o más bien el Señor en el trono tiene un rollo en la mano. Ahora, cuando el Señor tiene el rollo en la mano, es un rollo sellado por dentro y por fuera con 7 sellos. Ahí tienen un cuadro poco más o menos dándonos la idea. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y entonces él, Juan, casi pues siente tristeza en el versículo 4 y dice: lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y ninguno en el cielo, dice en el versículo 3, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Entonces nos quedamos, bueno, ¿y qué es ese libro o ese rollo que tiene Dios el Padre en la mano? Pero en ese momento, uno de los ancianos me dice: no llores, no estés triste. Ese rollo no se va a quedar así, sin abrir. Ese rollo no va a quedar sin manifestar lo que tiene adentro. Y he aquí, dice en el versículo 5, el león de la tribu de Judá, de la raíz de David, está hablando del Señor Jesucristo, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Lo que no podía nadie hacer en ese momento, ahora es presentado el Cristo victorioso, pero viene todavía en forma de un cordero inmolado. Dice: y miré, versículo 6,
Y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos, 7 ojos, los cuales son otra vez los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Aquí vemos la dignidad de este león, la dignidad de este representante ante el trono y que va él a tomar el rollo. Los 7 cuernos hablan de su fortaleza y de su poder. Él es todopoderoso y lo vamos a leer dentro de un momento en la doxología. Dice, los 7 ojos muestran plenitud de inteligencia y sabiduría. Y naturalmente los 7 espíritus son cualidades o manifestaciones que el Señor tiene en este momento. Y ahora viene el momento de adorar al león, de adorar a este cordero, de adorar a este ser hermoso que va a poder tomar el rollo de la mano de Dios y va a poder abrirlo. Y miren ustedes ahí en los siguientes versículos. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Versículo 7. Versículo 8 ahora. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Estos ya se habían postrado delante del trono de Dios, se habían postrado delante del Creador. Ahora vienen y se postran delante del Redentor, que es el Señor Jesucristo. Y dice, y todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. En el capítulo 8, versículo 4, se vuelve a mencionar la expresión que el incienso eran las oraciones de los santos. Mire, que veamos ese cuadro, imaginémoslo. Las oraciones, hermanos, no se quedan en el aire. Las oraciones no se pierden. La oración de una madre que está orando por su hijo, por su esposo. La oración de un hijo que está orando por su madre. La oración de aquel que está orando por su vecino. Pero la oración que se levanta ante Dios. Y debo decir, muchas oraciones se han levantado en estos últimos 6 meses. Orando por seres queridos que han sido contagiados, que han sido llevados a hospitales, intubados, que han encontrado la muerte. Hay oraciones que se han elevado. Estas oraciones no han quedado sin oírse. Dice que los mismos seres los han tomado, los han puesto en estas copas, y acá en Apocalipsis, ya al final, vienen ellos y presentan este incienso que son las oraciones de los santos. Qué hermoso saber que mi oración va a ser presentada ante el trono del Señor como un incienso agradable, un perfume delante de Él que Él merece, y son mis oraciones, sus oraciones. Y cantaban, dice, un nuevo cántico, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua y pueblo y nación. Se hablaba antes que el mensaje era para el pueblo judío. El libro de Romanos, Pablo nos muestra que este mensaje del pueblo ahora se ofrece también al pueblo gentil. Y de este pueblo gentil surge no solamente un pueblo escogido, santo, sino que ahora dice, viene un pueblo de todo linaje, de toda lengua, de todo pueblo, de toda nación. Mire, esto nos apoya aún en el servicio de misiones. El mensaje del Señor que es llevado por misioneros a diferentes países, que está siendo llevado a diferentes continentes, que está siendo llevado a millones de personas que no son del pueblo judío. Ellos se van a unir también y van a poder decir, Señor, aquí estamos porque tu evangelio nos alcanzó.
Ven qué importante es entonces como iglesia estar involucrado en misiones, en alcanzar a aquellos que no están alrededor nuestro, sino lejanos, quizá. Pero Dios quiere que sepamos que un día, alrededor de su trono, vendrán todos los redimidos, todos los que lo recibieron como Salvador, todos los que aceptaron la obra de Cristo en la cruz y la han recibido como para ellos mismos. Todos estos redimidos, salvados, llegarán ante el trono de todo linaje, de toda lengua, de todo pueblo y de toda nación. Qué hermoso, ¿verdad? Pero luego dice en el versículo 11, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era billones de millones. Hermano, yo ni me puedo imaginar, porque todos ellos van a entonar un canto. El otro día estaba viendo un coro inmenso de 1,000 personas, 1,000 voces, y estaban entonando un himno precioso al Señor. Pero 1,000 voces se queda chiquito al lado de este gran coro de millones que entonan alabanza al Señor. Ay, se me hace hasta chinita la piel de pensar que quizá nosotros podamos tener parte en ese coro, porque somos del linaje, somos de la lengua y del pueblo que ha sido redimido, de la nación que ha sido alcanzada. Y miren en el versículo 12, y decían a gran voz, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza, y todo lo criado que está en el cielo y sobre la tierra, y debajo de la tierra y en el mar, y todas las cosas que en ellos hay, oí decir, y aquí viene un cántico precioso, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder, casi lo mismo que habían entonado ante el trono del Padre, de Dios, allá en el capítulo 4. Dice en el versículo 11, digno eres de recibir la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas. Y ahora aquí al Cordero le dicen casi lo mismo. Sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y los 4 seres vivientes decían, amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Qué cuadro más lindo. Ahora sí, ya estamos listos para entrar a lo que llamamos la tribulación. Ahora sí estamos listos, pero vienen muchas preguntas. Entonces, ¿los cristianos van a estar o no van a estar en la tribulación? Va a haber cristianos en la tribulación que se conviertan, pero los que ya están convertidos. Otra vez, 1 Tesalonicenses 4. Cuando la trompeta suene, dice, los muertos en Cristo, los que han muerto ya. Ahí estarán seres queridos, papás, mamás, esposas, hijos, que ya murieron, pero murieron con Cristo en su corazón. Ellos, dice, cuando la trompeta suene, resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, nos uniremos con ellos y juntos iremos en el aire a recibir al Señor en las nubes y para siempre estaremos con el Señor. Esto es lo que llamamos el arrebatamiento, la primera parte de la segunda venida de Cristo. La primera parte es Cristo viniendo por su iglesia. La segunda parte es Cristo viniendo con su iglesia al final del periodo llamado la tribulación. Entonces, vamos claros, ¿verdad? Hasta ahí. Ahora sí, los primeros capítulos de Apocalipsis los podemos distinguir rápido. Capítulo 1, la visión que Juan vio del Hijo de Dios. Capítulo 2 y capítulo 3, las 7 iglesias que muestran diferentes condiciones espirituales,
pero el Señor tuvo un mensaje para cada uno de ellas. Capítulo 4, la alabanza al Padre, a Dios el Creador. Capítulo 5, la alabanza al Cordero inmolado que murió y nos dio a nosotros redención. Ahora imagínense todo esto ante estos dos personajes sublimes, millones de millones unidos para poder alabarlo y poder ensalzar su nombre. Les decía, un coro de 1000 personas se queda chiquito. Aquí en Puebla tenemos cada 2 años un concierto de un coro unido, que sumando todos los que cantan, los niños, la orquesta, pueden ser más de 500 personas. Pero y nos quedamos admirados al oírlos, cómo cantan, hermoso. Pero ahora imagínense cómo se oirá un coro de millones y millones alabando a Dios Creador, alabando a Cristo Redentor. Y ahí están los 24 ancianos y ahí están los 4 seres. Ahora sí, ¿qué va a pasar? Ya en el siguiente capítulo vamos a ver que el rollo que el Cordero tomó en la mano se desenrolla y ahora empieza a hablarse de los diferentes sellos que están ahí alrededor de este rollo. Muchas gracias por haber estado con nosotros hoy. Dios les bendiga.